Hoy de qué vamos a hablar? De la herencia, de lo que es la visibilidad a partir de la herencia. Cuando hablamos de visibilidad es que la parte de si algo es público, privado, protegido. Hoy vamos a analizar el tema porque ya hemos usado atributos privados y hemos usado atributos públicos, aunque no es lo recomendable, pero alguno quizás lo probó. Y vamos a hablar hoy de la visibilidad en la herencia, que lo que se utiliza más que nada son los atributos protegidos. Vamos a hablar sobre los constructores en la herencia, cómo es que tenemos que crear un constructor cuando trabajamos la herencia, cómo implementar la herencia, qué implica en el código, y el tema de la sobreescritura, que se vuelve algo importante porque a partir de la herencia y la sobreescritura van a ser nuestras dos condiciones necesarias para lograr lo que es el polimorfismo. ¿Tá? O sea que para que haya polimorfismo, grábenselo a esto porque es pregunta de examen, necesitamos que exista herencia y sobreescritura. Y ahí vamos a conseguir el polimorfismo, que como la palabra ya más o menos lo insinúa, significa muchas formas de ejecutar un mismo método. Ya lo vamos a ver en un ratito, algún ejemplo. También vamos a hablar de las interfaces que van a jugar un papel importante cuando querramos nosotros simular el tema de la herencia múltiple. Bueno, como les decía yo recién, la herencia es un mecanismo a partir del cual una clase es capaz de heredar todas las características públicas y protegidas, ya que lo privado no, o sea, los atributos y métodos públicos y protegidos de otra clase, permitiendo la reutilización de código. Claro, eso también es la parte más importante, ¿no? Siempre lo que es la programación, una de las grandes ventajas de lo que es la programación orientada a objetos es la reutilización de código. Dice que los atributos y métodos comunes se definen en la superclase, o sea, todo lo que es común se define en una clase base, y luego las subclases heredan todo lo base, más pueden tener sus propios atributos y métodos. Incluso también pueden sobreescribir comportamientos que estén definidos en la clase base. Acá dice. Al pasarlo a código, porque nosotros ya lo vimos en el UML ya vimos que la herencia la representábamos con la flechita del triángulo vacío, pero cuando nosotros lo pasamos a código, lo que tenemos que usar es la palabra clave extends. Otra palabra que vamos a utilizar mucho es la palabra super. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estábamos trabajando en las clases y queríamos referirnos a los atributos de la clase o a métodos que son de la misma clase, lo que utilizábamos era el this? El this lo que dice se refiere a la instancia actual, mientras que el super a lo que se refiere es a la clase base, ¿sí? A la clase padre. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos desde una subclase, a un atributo o método que esté en la clase padre, vamos a usar la palabrita clave super, punto, y el nombre de lo que querramos nosotros, si es un método o un atributo. ¿Cómo es ahí, profe? Usamos constructores de la clase, la superclase, digamos. Digamos, vos heredás esos constructores de la clase base, pero vas a querer definirte tu propio constructor en la clase hija. Y vas a tener que hacer referencia con el super al constructor de la clase base, a la clase padre, digamos. Base o padre, como le quieran decir, es la clase que está en la parte alta de la jerarquía, de sus diagramas UML, digamos, de la cual heredan. Pero también no es solamente para referirse a los métodos, sino también a los atributos. O sea, todo lo que vos quieras hacer referencia desde la clase hija a la clase padre, para referirme a la clase padre voy a poner super punto y bueno, lo que yo necesite. Ya lo vamos a ver en algún ejemplito. Acá estamos hablando de la visibilidad a través de la herencia. Y lo que les decía yo, ustedes usaron todo lo que es privado. Hasta acá es buena práctica y lo va a seguir siendo, aunque estén trabajando con herencia. Entonces, sigue siendo una buena práctica que ustedes declaren sus atributos como privados. Pero ahora también tienen la posibilidad de declarar los atributos como protegidos o los métodos también. ¿Qué quiere decir esto? Que desde dónde son visibles. En realidad esto a lo que afecta, lo de poner público, privado, protegido, afecta a la visibilidad. Porque si yo defino algo como público, cuando yo pongo mi objeto punto, pongámosle que yo declaré la clase persona, y yo tengo mi objeto P del tipo persona. Cuando yo pongo P punto, yo tengo acceso a todo lo público, ¿sí?
si yo no quiero que cualquiera desde fuera, que cualquier objeto pueda acceder a los atributos, así nomás, los declaro como privados y solamente voy a poder modificarlos o tener acceso a ello a través de los métodos, ¿no? Entonces, cuando yo declaro algo como privado, solamente tiene acceso desde la misma clase. Los atributos solamente los puedo usar en la misma clase. Desde fuera de la clase yo no los puedo usar. Luego no los puedo ver desde ningún lado, ni desde otra clase, ni desde ningún otro paquete, ni siquiera de clases que estén dentro del mismo paquete. No se pueden ver si es privado desde ningún otro lado más que desde la propia clase. Cuando nosotros declaramos algo protegido, un atributo como protegido, se pueden ver desde la misma clase, se pueden ver desde cualquier clase que esté dentro del mismo paquete. Ya saben ustedes que los paquetes agrupan clases, ¿no? Se pueden ver también desde una subclase del mismo paquete, o sea, de una clase hija. Se pueden ver incluso desde una subclase, aunque esté en otro paquete. O sea, si yo estoy trabajando con herencia y mi clase padre, supongámosle que tenga la clase persona en un paquete y en otro paquete tenga la clase estudiante. Si yo declaré mis atributos protegidos, la clase estudiante va a poder ver todo lo de persona, lo público y lo protegido de persona, solamente por haber participado en la jerarquía de herencia. Pero no es posible verlo de otras clases que no formen parte de la jerarquía de herencia, ¿sí? O sea, si es protegido, la parte buena es que no se puede ver desde cualquier otra clase que esté en otro paquete, ¿no? Aquí hay un ejemplito que habla sobre un vehículo, que es la clase padre, este es el UML. Y fíjense que en el UML la flecha que representa la herencia es esta flecha que tiene un triángulo vacío, digamos, y la relación es de es un. Acá está en inglés, pero la relación o el verbo que representa a la relación de herencia es la de es un. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un automóvil es un vehículo, que una motocicleta es un vehículo. ¿Y qué es lo que va a tener accesible automóvil? ¿A qué cosas accede automóvil, por ejemplo? ¿Cuáles son los A la miembros? mayoría de los y constructores. ¿Qué dice, profe? No Claro, escuché si justo. yo declaro una instancia de automóvil, cuando yo ponga, cuando yo quiera decir cuántos miembros tiene un automóvil, ¿se acuerdan cuáles son los miembros de una clase, no? Los miembros se les llama a todo lo que forma parte de una clase. Por ejemplo, la clase de vehículo tiene 6 miembros acá, ¿está? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ah? Tiene 3 atributos, en este caso son protegidos, se los pone con el numeral. Vieron que los públicos le ponemos el signo más, los privados le ponemos el signo menos, y cuando son protegidos le ponemos un numeral, ¿tá? Acá en el UML. Después tiene 3 métodos públicos, uno de ellos es el constructor y el método acelerar y frenar. Entonces decimos que vehículo tiene 6 miembros. ¿Y automóvil cuántos miembros tiene? 3. Tiene 3 más los que hereda, más todo lo que hereda. ¿Ah? Entonces, pregunta capciosa, acá este automóvil va a heredar todo lo de vehículo. Son siete entonces, ¿no, profe? Porque es según lo que utiliza automóvil. O automóvil utiliza marca, modelo, año y puertas, número de No puertas. importa, puede acceder desde el automóvil, yo puedo acelerar, puedo frenar, o sea, Ah, entonces hereda hereda esos todo, es como una métodos, suma. claro, hereda esos métodos, más Ok. también hereda las características que en este caso son protegidas. Al ser protegidas, las puedo usar libremente dentro del automóvil. O sea que el automóvil va a tener marca, modelo, año, número de puertas. ¿Está bien? También va a tener el método encender, acelerar y frenar. Ya sabemos que los nombres de las clases siempre tienen que empezar con mayúscula. Desde acá me voy a generar un nuevo paquete. Le voy a poner transporte y vamos a suponer, porque habíamos hecho, que teníamos vehículos y motocicletas, ¿no? Transporte de 4 ruedas. En el paquete transporte voy a poner una clase, vamos a poner la clase esta que se llama vehículo. Tenía la marca, de protected string, ahí el año era, lo poníamos como int, está puesto ahí para más simplicidad. Y acá, bueno, vamos a declarar un constructor. ¿Qué métodos tiene? Acelerar y frenar. Bueno, entonces acá
público. Ya sabemos que los nombres de los métodos los ponemos con minúscula, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a crear un método más que se llame frenar. Porque yo les Ok. quiero mostrar que si yo estoy en el método main, ahora yo me voy a declarar, al método main lo voy a poner por acá. Lo voy a traer para acá. Supongamos que yo acá en el main quiero generarme un vehículo. Vehículo, no sé, mi vehículo le voy a poner. La cosa es que yo después puedo poner vehículo punto y miren lo que me figura. Año, marca, modelo, acelerar y frenar. ¿Tá? Yo puedo hacerlo acelerar, puedo frenar, pero como lo declaré protegido, yo ya les dije, lo protegido, todas las clases que estén en el mismo paquete tienen acceso, aunque no haya herencia, a lo que es protegido. O sea, el tema de la visibilidad, si ustedes declaran algo como visible, sepan que las clases que están dentro del mismo paquete tienen el acceso a todo. Y yo le puedo cambiar acá fácilmente el año al vehículo, ¿está? Eso es lo que les quiero mostrar. Mientras que si estoy en otro paquete, supongámosle acá una nueva clase, una nueva Java class, vamos a declarar una clase prueba o test, y voy a hacer lo mismo que estoy haciendo acá. Me voy a traer este main, lo voy a dejar por allá. Desde ya que me pide que importe vehículo, ¿tá? Lo importo, y sin embargo, miren que ya acá no compila, porque vehículo.año no es posible. ¿Por qué? Porque estoy en otro paquete. Entonces, al estar en otro paquete, todo lo que es protegido ya no tengo acceso. ¿Ah? Entonces, por eso es que trabajé con diferentes paquetes, para mostrarles que el tema de la visibilidad que decía la diapositiva, les decía, por más que no haya herencia, yo la clase main no está heredando de vehículo, yo puedo acceder a todo lo protegido, solamente por el hecho de estar en el mismo paquete. ¿Tá? En cambio, si yo estoy en otro paquete, ya no puedo acceder a lo protegido, solamente puedo acceder a lo público. Yo puedo acceder a todo lo que vehículo tiene público. Vehículo, punto, tiene público, acelerar, frenar y bueno, y los métodos que hereda de object. Si yo en cambio, Profe, acá en vehículo, yo declaraba esto en vez de protegido como, si lo ponemos público al año, entonces yo desde acá, vamos a grabar, desde acá sí podía hacer vehículo, punto. Bueno, vehículo. Punto, año. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahí sí, sí sí. lo puse como público y le puedo cambiar el año. Vamos a hacer acá la clase automóvil. ¿Tá? Entonces ya con eso me va a pedir que importe vehículo porque estoy en otro paquete, entonces le voy a tener que importar. Una vez que la importamos, también se queja porque me dice, yo tengo que tener un constructor, ya que soy un vehículo, debería tener un constructor porque yo para construir un vehículo acá le estoy diciendo que necesito sí o sí que me manden tres datos, tres atributos, ¿no? Entonces, fíjense, si yo le pongo, bueno, vamos a ponerle control X acá, ya después lo vemos, supongamos que tenía el constructor vacío, entonces vamos a grabar, y ahí ya no me molesta automóvil. A ver, bueno, acá sí tengo esto. ¿Será así? Automóvil. Profe, porque ya no le pide, ¿qué hizo? Disculpe que no alcance Claro, a yo ver el esa parte. vehículo, ¿qué hice? Le puse que tenía un constructor vacío. Si yo le pongo un constructor vacío, y yo acá, automóvil, dije extiende de vehículo, vieron que recién no compilaba. No compilaba, ¿por qué? Porque el constructor de vehículo resulta de que me pedía los tres atributos. ¿Ah? Yo se los saqué, dejé el constructor vacío. Y ahí dejó de molestar. Vamos a volver a ponerlos a los atributos que estaban. Y ahí me va a volver a no compilar. Me pide que mi constructor mínimo tenga lo que tiene el constructor del padre. O sea que mi automóvil, mi constructor de automóvil, ¿cómo debería ser? Debería tener lo que tiene el padre, vamos a hacer así. Public automóvil que reciba todos esos datos, sabemos cómo se los damos, y a su vez que tenía un atributo más. Bueno, a todo esto tiene que llamar al super, que es el padre, con todos esos datos. Super con la marca,
coma, el modelo y el año. Entonces ya ahí no me molesta más, ¿tá? Pero habíamos dicho que el automóvil tenía un atributo más. Private, ¿cuál era el número de puertas? Num puertas. Se puede llamar así, profe, no es necesario poner super marca, super punto modelo, super punto año, como el DIS. No te hace falta porque como son protegidos desde ya, de todas maneras los estás recibiendo por parámetro, ¿tá? O sea que no es que yo le estoy haciendo una asignación. Tu confusión viene porque acá en vehículos sí usábamos el dis. Dis.marca, le asignábamos marca. ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque resulta que el parámetro se llama exactamente igual que el atributo. Entonces, solamente para no tener esa ambigüedad, decimos, bueno, a esta marca, a la marca propia, o sea, al atributo marca propia, le asignamos el parámetro marca. Pero si yo acá le hubiera llamado, yo de hecho, si le saco acá, me va a marcar error. Si le saco el dis, me va a marcar un error. Pues si yo le hubiera llamado marca uno y a esto le digo marca uno, ya no me jode más. O sea, yo ahí ya me saqué de encima la ambigüedad, si le cambio el nombre. Solo que bueno, en Java la mayoría acostumbra ponerle el mismo nombre a los parámetros y a los atributos, entonces por eso necesitamos el dis, que es para salvar la ambigüedad. Y es porque en este caso nosotros estamos eh, accediendo, digamos, le estamos haciendo una asignación. ¿Yo qué estoy haciendo? Al atributo marca le estoy asignando lo que recibe el parámetro marca. En este caso yo no le estoy asignando nada, yo se lo estoy asignando a través del super, pero no hay un signo igual, no estoy asignándole a dis.marca la marca, ¿está? No tengo la necesidad tampoco de decir super.marca igual a marca. Ya directamente con esto estoy invocando al constructor del padre y ya con esa llamada se va a invocar a este constructor y se va a hacer esto. El padre se va a encargar de reiniciar esos atributos, ¿ah? Por otro lado, sí falta el número de puertas, que lo tendríamos que poner por acá, int non puertas, y acá sí le tendríamos que decir que a this punto número de puertas le asignamos número de puertas. Entonces, siempre es importante esto. La primera línea tiene que ser la invocación al constructor del padre, ¿tá? Porque esto es la invocación al constructor del padre. Primera línea es la invocación al super y luego inicio los atributos. Yo acá en automóvil estoy en otro paquete. Sí. Estoy pudiendo acceder a todo a lo del automóvil. ¿Por qué? Porque yo igual, vamos a hacer una cosa, declaremos acá un automóvil ahora. Recién habíamos declarado un vehículo, ya vamos a hablar sobre clases abstractas, que algunos estarán pensando que todavía falta hablar de ese tema y que tiene 4 puertas. Me pide que importe la clase, importo la clase, y fíjense que tiene visible auto, punto. Tiene acelerar solamente como visibles. O sea, tiene todo lo que tiene, a ver, el automóvil extiende de vehículo y hasta acá el vehículo tiene el método acelerar y frenar. Estoy en otro paquete y el auto con el vehículo puedo hacer. Vamos a poner vehículo. Ya vamos a ver, también vamos a hablar sobre casteo hoy. Vehículo, punto. Fíjense, ¿qué puedo hacer con un vehículo? Acelerar y frenar. ¿Qué puedo hacer con un auto? Punto. Hasta acá lo único que puedo hacer con el auto es acelerar, frenar y nada más porque no tiene más nada, pero tiene el acelerar y el frenar. O sea, tiene lo que heredó de vehículo. De vehículo heredó estos dos. Como propio todavía no le pongo ninguno. ¿Qué tenía como propio? Public. Ahí ya estaría la clase vehículo completa porque solamente según el UML lo único que tenía era esto, ¿no? Recordemos el UML. Acá está. Un vehículo tiene marca, modelo, año, tiene los métodos acelerar y frenar, y el automóvil tendría que tener acceso a acelerar, a frenar y a encender. Entonces acá, en el main, que está en el otro paquete, yo puedo con el auto, punto,
acelerar, encender y frenar. Tiene todo lo del padre, ¿no? A todo lo que es público o protegido, eh, siempre y cuando esté dentro del mismo paquete. Pero resulta que automóvil, si yo quiero, le puedo poner acá protegido. Bueno, no tiene sentido que le ponga protegido. ¿Por qué? Porque nadie está heredando de automóvil y el protegido lo vamos a poner cuando yo quiero extender de esta clase. O sea, si yo después genero otra clase que extienda de automóvil, y bueno, ahí sí me interesa tenerlo como protegido. Pero por lado lo voy a poner ahí como protegido. Automóvil está en otro paquete. Vos decís si desde el main, ahora yo le pongo auto, punto, que tiene acelerar, frenar y nada más. No lo veo al atributo protegido del automóvil. ¿Por qué? Porque estoy en distinto paquete. O sea, la clase main está en otro paquete. Si esta clase automóvil estuviera en el paquete, en el mismo paquete que vehículo, y yo tengo, la voy a pasar para allá, ahora tengo todo en el mismo paquete, ¿está? Y yo pongo acá auto punto, fíjense que ya puedo acceder a su atributo protegido. Entonces, bueno, tengan en cuenta el tema de la visibilidad en ese sentido. ¿Cuándo quieren ustedes que algo sea protegido, cuando sea privado? ¿A quién le dan acceso a sus datos? Supongamos que en vez del número de puertas hubiera sido, no sé, el saldo de la cuenta del banco. No siempre está bueno declarar las cosas como protegidas, aunque haya herencia. ¿Por qué? Porque, y nada, porque tenés acceso libre en todas las clases que tenés en un paquete y bueno, por ahí no está bueno. Está bueno que solamente dejes visible lo que realmente te interesa que sea visible. El resto debería mantener la propiedad de encapsulamiento, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, Profe, sí. em, la ventaja de usar la herencia con respecto a lo que habíamos visto antes de asociar dos clases y que una clase puede utilizar la otra. O sea, la ventaja de la herencia es que se puede usar entre paquetes distintos o tiene alguna otra ventaja. La gran ventaja de la herencia es que me ahorré de escribir código. Fíjate que yo si no, Mm. ya mis clases quedan más cortitas, por empezar, más fáciles de corregir, de encontrar errores y estoy haciendo lo que es reutilización de código, porque yo estoy en vehículo reutilizando todo el código de automóvil. Claro que estos son pequeños Mm. ejemplos, estas clases son casi sin código, pero si nosotros vemos una clase de las que realmente bueno, vamos a ver la clase string. Vamos a ver la clase string a ver cómo es. Fíjense todas las líneas de código que tiene. Son, bueno, a ver cuántas líneas de código tiene. Tiene 6143 líneas. Imagínate que si vos extendés de una clase que tiene esa cantidad de líneas, te estás ahorrando de escribir muchísimo código. Porque solamente por el hecho de poder extender de esa clase, vos ya estás pudiendo acceder a todo el código, a lo mejor de una biblioteca, de una clase enorme. Y bueno, obviamente son ejemplos muy sencillos porque la idea es que se entienda el concepto, pero la idea es la reutilización de código. Que vos generás una clase y bueno, después puedas simplemente, o incluso ya vamos a hablar de clases abstractas o de clases finales que te permiten, bueno, no podés heredar nunca de ellas. Una clase final, si yo le digo a mi clase que es final, no puede nadie heredar de ella. Yo voy a declarar la clase vehículo como final. Public, final, le voy a poner acá, final, class, vehículo. Y ahora ya no voy a poder extender de vehículo. No, porque si yo le pongo que es final, quiere decir que de esa clase nadie puede extender, no permite la herencia. Entonces, eh, este final es como que me corta la herencia. Si yo permito que se extienda, bueno, puedo dejar que varias clases hereden, incluso puedo tener una jerarquía de clases que hereda y a su vez de automóvil que hereden otras y que de esa otra clase hija herede otra y así ir reutilizando el código. La gran ventaja de la herencia es la reutilización de código. A su vez que es más claro de entender. Recordemos que nosotros en Java todo se maneja según una jerarquía de clases donde la clase de la que todos heredan es object. Si nosotros ponemos acá
auto, punto, a mí me figuran no solamente los métodos que heredó del padre, de acelerar, encender, frenar. Fíjense que me figura este método equals, getClass, hashcode, notify, wait, bueno, tiene un montón de métodos, wait, pero no todos los está heredando de vehículos. ¿De quién hereda todos esos otros métodos? Los está heredando de otra clase padre, que es la clase object, que es la clase que está en la jerarquía más alta de todo. O sea, de esa clase hereda cada clase de Java, que está hecha en Java. Así que, bueno, Profe, sí, para aplicar lo que usted explicó, para ver si lo entendí bien. Supongamos que yo quiero crear un sistema de registro automotor, ¿no? sí. Y quiero crear la clase cliente. La clase cliente va a tener atributos privados y ahora si yo quiero hacer una clase de registro por patente, ahí pongo el modificador de acceso de los atributos como protegido. Y a eso, desde el main, que sería del sistema de registro de la propiedad, o sea, del automotor, ahí para llamar a los modificadores de acceso protegido uso el stance. Y el Me super, parece que te están mezclando las cosas. Una cosa es la visibilidad. La visibilidad puede ser pública, protegida, privada, por defecto. O sea, por defecto es no ponerle nada. Y otra cosa es la herencia. Yo puedo declarar atributos como protegidos si es que quiero que se vean, que esté todo visible dentro del mismo paquete. Entonces yo agarro y meto todas las clases que quiero que compartan, que tengan acceso a los atributos, todas las agrupo en el mismo paquete y todas van a poder ver los atributos de todas, si a todo lo declaro como protegido, sin necesidad de herencia. La herencia, a su vez, yo si tengo clases que están en diferentes paquetes, pero a su vez están como heredando de clases que están en distintos paquetes, entonces también voy a poder acceder a lo protegido de esas clases padres que están en otros paquetes, ¿tá? Pero es como que la herencia es una cosa más. La visibilidad no solamente se aplica, lo de protegido no solamente se aplica en la herencia. No es buena práctica para mí. A mí no me gusta. Yo, aunque esté trabajando con herencia, yo prefiero trabajar con privado. Sin embargo, muchas veces se recomienda por una cuestión de facilidad o de lo que sea, para que no esté yo después acá desde algún método del automóvil. Supongámosle que yo acá en encender quiero acceder a la marca, ¿tá? Yo no la tengo acá, yo no tengo marca, ¿no? Y quiero mostrar la marca. Entonces, ¿yo cómo tendría que hacer? Y no tengo getters, no tengo setters, no tengo nada. ¿Cómo hago? Porque acá está privado. Lo voy a declarar acá como protegido, protector. Yo quiero desde acá, desde mi automóvil, acceder a la marca del vehículo. Está protegida. Marca y modelo son protegidas. Año la puse como privada, a propósito. Entonces yo quiero acá desde este método mostrar la marca. Encendido, mi auto, y acá le vamos a poner más, y quiero mostrar la marca y el modelo del auto, ¿no? Entonces yo cómo tendría que hacer. Yo tendría que ponerle super punto, y acá me figura, ¿recuerdan que yo les dije? Se hereda todo lo público y lo protegido. Estoy heredando lo protegido. Con super punto marca, voy a decir, bueno, encendido mi auto que tiene esa marca y de tal modelo. Le vamos a poner acá. De modelo más, y acá vamos a ponerle super punto, y no tengo acceso al año, ¿está? Fíjense que el año, al ser privado, no tengo acceso. Solamente accedo a través de la herencia a lo público y a lo protegido. Si yo quiero acceder al año desde allá, y bueno, voy a tener que declarar por acá algún getter y setter y acceder como lo hago desde siempre. Entonces vamos a insertar acá un getter y setter para el año. Lo genero y ahora sí, desde el automóvil, yo voy a poner acá, si yo quiero acceder acá en el encender, esa es la forma también que tengo de acceder al año si yo lo declaré como privado. O sea, no es que no tengo acceso, sino que tengo que acceder a través de sus getter y setter. Entonces yo acá podría haberle puesto super.as. Como ahora lo cambié, le puse protegido. Entonces ahora podría haber puesto en vez de get año, le podría haber puesto punto año. ¿Ah?
Entonces, ustedes se fijan cómo lo quieren usar, ustedes son los programadores. Ahora, si en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio les dice, declárenlo como protegido, y bueno, ya saben que lo tienen que declarar como protegido. Si no les dice nada, ustedes pueden elegir que lo quieren como protegido o como privado. Cada uno sabrá lo que hace. En mi caso, a mí me gusta siempre privado. Pero, por ejemplo, Python te deja casi todo público. Cuando ustedes trabajan con programación orientada a objetos, les deja todo público y es como que tiene una especie de cosa que te lo oculta, pero no tanto así. Si vos querés y le buscas la vuelta, podés acceder. Bueno, Eh, Profe, sí, perdone que le interrumpa. ¿no? Está bien. Entonces, bueno, refiriéndonos a lo que usted decía de siempre tratar de trabajar con privado, ¿no? Eh, A mí me gusta. Así la única manera que yo doy para acceder a mis atributos o a mis métodos es con Getter y perdón, con set. los getter and setters. Entonces yo de esa manera defino específicamente cuáles quiero que se vean y el resto van a quedar todos ocultos, inaccesibles, por así decir, Claro. a excepción del... Claro, por eso. Pero si lo voy a tratar de aplicar. Fíjate vos, Pues era suponete que para el entender lo que vehículo usted... tuviera acá algo así como que yo quisiera que acá pongámosle private número de moto. Bueno, cualquier cosa escribí. Le puede ser incluso la patente, pueden ser datos de los propios compradores, de los usuarios, entonces eso, eso es como información delicada. Claro, string, pongámosle número de motor, que esto viene de fábrica. Número de motor y número de... ¿qué viene? Número de serie, número de... que traen el motor y el número de chasis. Número de chasis. Número de chasis. Chasis y motor se graba de fábrica y no debería poder modificarse. Entonces yo lo puedo declarar como privado. Y fíjate qué voy a hacerle. Yo le pondría acá solamente getter. ¿Por qué? Porque como no se puede modificar, el setter no me hace falta, no es necesario. Entonces les asigno un getter y yo sí lo voy a poder ver desde el padre, pero fíjate que lo único que le permito acá es que lo informe, no que ¿cómo se llama? Supongámosle que se generara acá de alguna manera con eh, que yo le asignara con algún un método hash o algo de alguna manera que se asigna ese número, supongámosle que yo le diera un valor, yo por ahora le voy a poner cualquier cosa, supongamos que ya viene, que esto ya se lo pusieron de fábrica, pero yo no quiero que nadie lo modifique. Entonces, ¿yo qué hago? Solamente les pongo un getter y luego no permito que se setee nada, porque si yo lo tengo acá, yo podría haber puesto super punto, supongámosle super punto, y yo tengo para ver el número de chasis, pero no tengo para modificarlo. No tengo un set definido. Entonces lo único que puedo hacer es mostrarlo. ¿Tá? Pero así vos permitís que solamente el acceso a las cosas necesarias. Si vos lo pones como protegido a eso, yo a esto Pero lo con pongo. protegido le das, con el superpunto, le das acceso a cualquier otra de las clases de main. Exacto. Le Entonces, das acceso a algo que no hace falta y es sin querer incluso porque no le estás poniendo ni siquiera un get ni un set, sino que directamente pueden acceder porque son protegidos. exacto. Yo acá podría haberle puesto así, super, punto, número de chasis y asignarle cualquier otra cosa. Y le cambia el número de chasis, qué sé yo, y ya. Ah, o sea, que trabajar en herencia lo más recomendable va a ser siempre por dejarlo en los atributos en private y listo. O sea, el protected es medio complicado por el hecho de el acceso que le das Y bueno, todo a las depende de clases. de lo que vos necesites para tus datos, ¿no? O sea, de lo que vos quieras, de qué tan sensible sea la información que vos manejás. Si vos estás manejando información sensible, no querés darle acceso. De hecho, hay gente que agarra y define getter y setter así como que tan libremente y no siempre es necesario ni obligatorio, si yo declaro algo como privado, declarar getter y setter. Hay cosas que no necesitan un nuevo seteo de información. Por ahí sí vos decís, bueno, no, el que cargaba datos se equivocó y bueno, necesita, pero bueno, eso se verá. Depende del tipo de información y de lo sensible que sean los datos que vos manejás. ¿Tá? Bueno, seguimos con nuestro ejemplo un poquito más acotado, así sencillito, y vamos a
crear la otra clase, porque se acuerdan que teníamos varias clases, teníamos la clase vehículo, automóvil, vamos con la motocicleta. La motocicleta tenía el manubrio eléctrico, que es del tipo Boolean, y hacer caballito. Entonces declaramos acá, al cohete hice tantos paquetes, vamos a dejar acá la motocicleta, era para mostrar nada más lo de protected. Con extends estamos Claro. implementando la relación de herencia. Extends vehículo. Extend vehículo. Y acá que me obliga a hacer el constructor. Como no tengo ganas de escribir, le voy a poner que me lo agregue. ¿Está? Ya ahí me lo agregó, ya no se queja. Y lo que voy a hacer es ponerle su atributo del tipo Boolean era. Boolean. Y era manubrio. Manubrio eléctrico era. Y le podríamos decir acá con this. Recuerden que es la segunda línea. Dis.manubrio eléctrico igual manubrio eléctrico. Bueno, hacer caballito no tenía ninguna cosa y lo único que vamos a hacer entonces es un sort haciendo caballito. Ahí tenemos el método entonces hacer caballito. Si quiero la paso a la motocicleta allá donde dice transporte de dos ruedas. Ya está. Y desde acá, desde el main, entonces sí me va a pedir si yo quiero crear una moto. Acá, motocicleta. Y acá, bueno, díctenme ustedes nombres de motocicleta. ¿Qué marca de motocicleta? KTM, ¿Cómo? una KTM, KT. ¿Ese es el KTM. modelo o es la Esta es marca? la marca, la marca. Si quiere el modelo es Duke, D-U-K-E. UKE, ¿así? No, con una D al principio. Duque. Bien. Y vamos a ponerle un año, 2022, 2020. ¿Y qué más que tenía ahí? Manubrio. ¿Es true o false? Vamos a ponerle que sí. ¿Por qué no era un boolean? Acá era con T minúscula. Sí. Motocicleta se está quejando que no, que lo tengo que importar. Ahí lo importé. Ya tenemos la moto, el auto y el vehículo. Les podríamos crear un toString si quisiéramos. A ver, insert el toString para poder ver, chusmear qué tiene. Y incluso podríamos hacer acá también el toString. Entonces, acá en automóvil, de hecho, podríamos decirle que, vieron que ya tengo acá el toString. Bueno, retorne super punto toString. Bueno, acá sería así. Super punto toString más este string que tiene acá. Vamos a hacer de cuenta. A la moto no, todavía no le puse nada. Entonces acá dentro del main vamos a hacer de cuenta que yo quiero mostrar la información del auto. Vamos a ponerle auto. Bueno, primero que nada tendría que hacer un sort, porque el toString me devuelve un string, lo tengo que imprimir. Entonces voy a imprimir acá auto punto toString. O sea, que me muestre ahí lo que tiene. Ejecutamos y ¿qué me dice? A ver. Ujú. Que el vehículo es un Chevrolet Prisma 2017 y que tiene cuatro puertas, que es un automóvil de cuatro puertas. Vamos a hacer lo mismo con la motocicleta, le voy a agregar, porque la motocicleta yo no tengo para ponerle nada, o sea, si yo le pongo moto, punto, solamente puedo acceder a lo protegido. Fíjense que tengo acceso a todos los atributos, más tiene acceso al hacer caballito, bueno, hacer caballito, moto, punto, hacer caballito. Y también, bueno, es lo único que tenía para hacer con la moto, pero no puedo chusmear sus atributos. Entonces podríamos hacerle también el toString haciendo caballito, dice ahí. Fíjense que el método toString tiene este decorador acá que dice override, que esto quiere decir sobrescrito. ¿Sobrescrito qué quiere decir? Que este método lo heredó de otra clase y lo que está haciendo es sobreescribir su comportamiento, reescribir su comportamiento. ¿De quién está heredándose este toString? De la clase object. Entonces, super, y bueno, y yo cuando hago super punto toString, estoy trayéndome el toString que ya sobreescribió a vehículo, más estoy agregándole lo que tiene motocicleta. Bueno, acá me dice que la moto es un vehículo que es de marca KTM, que tiene ese modelo, que tiene ese año y que tiene manubrio eléctrico.
y que está haciendo caballito. Y así ustedes pueden ir agregándole comportamiento o no. Algo que yo recién hice fue ponerle acá final a la clase. Y si yo le ponía acá final, sonaba todo porque ya no me deja heredar. Entonces ya me da error en automóvil y me da error en motocicleta porque ya no me permite implementar la herencia. Otra cosa que, aparte de final, vamos a sacarle el final para que no se arme lío, por ello no me interesa que de las clases bases se generen instancias, porque para eso tengo la clase automóvil y para eso tengo la clase moto. Entonces, yo, ¿qué quisiera? Quisiera solamente que mi clase base me sirva para que las otras clases implementen ciertos comportamientos. Entonces, yo podría haber dicho acá que mi automóvil es una clase sobre la cual no quiero que generen objetos. Yo no quiero que alguien venga y haga new vehículo. Para que eso ocurra, ahí lo voy a, bueno, no lo voy a comentar porque a propósito, yo automóvil la podría haber declarado como una clase abstracta. Abstracta. Si yo le pongo a automóvil, que es, no, automóvil no, era vehículo, control X, al vehículo. Al vehículo le voy a decir que public abstract class. Si yo lo pongo como abstracto, significa que yo no puedo, no me va a permitir ahora generar instancias. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se considera que es una clase que solamente me va a permitir generar atributos y comportamientos para justamente para trabajar con la herencia, para reutilizar el código, pero que es una clase sobre la cual no tiene sentido generar instancias. Entonces acá ya me marca error, con solo hecho de haberle puesto abstract. Una clase abstracta es una clase que además de no permitirme generar instancias, yo ya con el solo hecho de yo declarar un método abstracto, porque tanto las clases como los métodos pueden ser abstractos, yo podría decir, bueno, el método acelerar es abstracto, es public abstract acelerar. Los métodos abstractos son métodos que no llevan implementación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solamente, fíjense, declaro la firma del médico o el encabezado. ¿Tá? No tiene cuerpo, es un método, el método abstracto es un método que simplemente lo pongo para que alguien lo reescriba, le define el comportamiento en la herencia. ¿Tá? Entonces los declaro como abstractos y ya con el hecho de que un método sea abstracto me va a obligar a que toda la clase sea abstracta. Sin embargo, recién yo tenía que ningún método era abstracto y mi clase era abstracta, ¿está? O sea que una clase abstracta puede tener cero o por lo menos o algún método abstracto, ¿está? Pero si tiene un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Ya con que tenga uno, porque puede tener uno o más abstractos, ya con que tenga un método abstracto, toda la clase debe ser abstracta. Pero puede que Que ningún sí, método sea abstracto y la clase sea abstracta. ¿Y esto qué significa? Que es una clase sobre la cual no voy a permitir que se generen instancias y es una clase que la utilizaré yo para poder generar herencia, para reutilizar el código, pero que no quiero que se generen instancias. Entonces, no tiene mucho espere, sentido. profe, ¿lo puede repetir eso? Porque no lo alcancé a agarrar. ¿Qué significa, Dice profe, que que la clase sea abstracta? que la clase sea abstracta quiere decir que es una clase que no me va a permitir generar instancias. Yo no puedo generar un objeto del tipo vehículo, ¿tá? No, no puedo generar un objeto del tipo vehículo, ¿no? Esto no se va a permitir. No voy a permitir que alguien haga new vehículo. Eso no se permite porque la clase es abstracta. Y al ser abstracta se supone que es una clase base de la cual algunas otras clases irán a heredar, como en este caso, que estoy heredando a que automóvil extiende de vehículo y que motocicleta extiende de vehículo, y además, si es que tiene métodos abstractos, fíjense que me pone ahí un iconito gris indicándome que es una clase abstracta, puede tener métodos abstractos. Los métodos abstractos son métodos que no llevan implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lleva, fíjense, la declaración del método, si es que tiene parámetros, si es que no tiene parámetros, pero luego nos lleva a implementación del código. No está la llave donde se define qué código tiene este método. ¿Ah? No, no está el bloque de instrucciones que definen el comportamiento del método. Solamente está
Estoy diciendo que este método es abstracto y con lo cual, del solo hecho yo de ponerle que es abstracto, voy a obligar que quien herede de la clase vehículo lo tenga que redefinir. Si ustedes se fijan, ahora me dejaron de compilar estas clases. ¿Por qué? Porque yo declaré que estos métodos son abstractos. Al ser abstractos, quiere decir que sus hijos van a ser los encargados, van a tener la obligación de implementarlos. Entonces acá ya ahora me marca un error y me dice implementa todos los métodos abstractos. Entonces me toca implementar los métodos abstractos y acelerar y frenar. Entonces vamos a implementarlos. Entonces acá le vamos a poner que un auto acelera como auto. Vamos a ponerle acá, out, acelerando como auto. ¿Y en qué casos se recomienda utilizarlo, profe? Porque hay veces que tus métodos no tiene sentido que los definas en la clase base. Por ejemplo, a ver, si yo defino una clase, vamos a dar un ejemplo estúpido, ¿no? Si yo defino la clase animal y luego yo defino que el animal hace un sonido. Y luego tengo subclases. Tengo la subclase, no sé, gato, perro, no sé, león. Y tengo la clase, qué sé yo, qué otros animales hacen sonidos. Bueno. Y luego le pongo al animal a hacer sonido. Bueno, no todos los animales hacen los mismos sonidos. Entonces, ¿para qué voy a definir el método de hacer sonido si no sé cuál sonido va a hacer el animal porque no estoy siendo específica? Luego, cada subclase va a tener que definir el método de hacer sonido como lo que es. El gato hará miau, el perro hará guau y no sé, está bien. El chancho hará su sonido. No sé bien cómo hacen los chanchos, pero cada método Hágalo. tiene que definir cuál es el comportamiento, ¿sí? Entonces, en este Es caso, como frenar. una plantilla. O sea, lo que vos haces al hacerlo abstracto es como generar una plantilla que las clases que hereden esta clase, plantilla, por así decirlo, tengan que determinar. Porque Determinar ahí, como cuál dijo es. usted, no, determinar por así decir, me refiero a que si yo a vehículo lo declaro como abstracto, o lo declaro como una clase abstracta, no sé, en motocicleta, voy a necesitar, si bien si motocicleta hereda la clase abstracta, te obliga sí o sí tener que declarar por así decir, definir los métodos abstractos. Va, supongamos otro ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo la clase figura geométrica. Y luego, dentro de figura geométrica, yo tengo el calcular área y el calcular perímetro. Y luego esa es mi superclase, la clase padre. Figura geométrica, la clase padre. Y luego tengo calcular área y calcular perímetro, pero no es lo mismo calcular el perímetro de un cuadrado que de un círculo, que de un triángulo. Cada uno tiene su fórmula. Entonces yo no voy a definir cómo se calcula el área de una figura geométrica en la clase figura geométrica, sino que lo voy a declarar como abstracto y luego cada clase en particular va a definir cuál es la forma de calcular el área. El cuadrado calculará el área con su fórmula, el triángulo con su fórmula y la círculo con su fórmula. Entonces, bueno. No, hay veces que simplemente decís, bueno, yo quiero que las clases que hereden de vehículo tengan estos métodos. Eso es lo que vos estás diciendo. Yo voy a obligar que todos tengan el método acelerar y frenar. Pero luego cada una deberá decir en particular cómo. Quizás deberíamos haber usado otro ejemplo en vez de automóvil y motocicleta. El de la figura geométrica quizás hubiera sido un mejor ejemplo. Pero bueno, tienen que entender ustedes con este sencillo ejemplo que lo que estoy haciendo, cuando yo digo que un método es abstracto y no le defino su comportamiento, estoy obligando a que quienes hereden de esta clase tengan la obligación de sobreescribir. Y acá de nuevo aparece la palabrita override, que quiere decir sobreescribir y donde yo estoy diciendo también que yo no permito que se generen instancias de vehículo, pero sí permito que se cree una variable del tipo vehículo. Fíjense, tengo un objeto del tipo vehículo, pero hasta ahí puedo llegar. No puedo decirle igual new, cuando yo le pongo acá new vehículo,
y trato de darle parámetros como lo tenía antes, que tenía justamente algo así, esto ya no me lo va a permitir, no me deja. ¿Por qué? Porque vehículo es una clase abstracta. ¿Qué puedo hacer? Y puedo generar a lo mejor una colección, por ejemplo, un arreglo del tipo vehículo, decir, bueno, esto va a ser un arreglo. Puedo generar variables genéricas, decir, bueno, este es un vehículo, pero sí puedo, no le puedo hacer un new vehículo, pero sí podría hacer esto. Igual, fíjense, Profe, estoy declarando una variable del tipo vehículo, pero le estoy asignando un subtipo, un automóvil. Entonces, sí puedo declarar una variable genérica, sí puedo declarar una colección del tipo vehículo. Lo que no puedo hacer es generar una instancia del tipo vehículo. ¿Por qué? Porque vehículo es una clase abstracta. Sí, decime. em, si nosotros declaramos vehículo, así como un parámetro, digamos, sin ningún valor, pero después vamos a poder utilizar los métodos del vehículo tranquilamente, ¿o no? O Bueno, sea, en automóvil, por ejemplo, en un new automóvil, o en auto, que es el objeto de automóvil, vamos a poder usar los métodos de vehículo igualmente, ¿o no? Bueno, a ver, probémoslo. Si para eso tenemos esto. Vamos a ver qué es lo que me permite este vehículo. Ojo, es un vehículo, el objeto es del tipo vehículo, pero a lo que apunta es a un automóvil. Entonces, cuando yo digo vehículo punto, ¿qué tiene? Tiene año, marca, modelo, acelerar, frenar, get año. ¿Qué tenía el automóvil? El automóvil tenía... Las 4 puertas, o sea, la cantidad de puertas. El automóvil tiene las puertas, no tengo las puertas, no tengo el método encender. ¿Lo ven al encender del automóvil? No. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo un objeto del tipo vehículo. Apunta a un automóvil, pero es un vehículo. ¿Cómo hago yo para poder acceder a los métodos del automóvil? Tengo que usar un truco que se llama casteo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo. Decir, bueno, no, esto, si bien el objeto es del tipo vehículo, esto es un automóvil. Yo quiero que se comporte como un automóvil. Automóvil, vehículo, vehículo. Ahí lo convertí a automóvil, entonces ahora sí, yo puedo hacer lo que hacía con el automóvil. Automóvil punto, y bueno, ahora sí me sale acelerar, encender, frenar. ¿Qué tenía el vehículo? El automóvil tenía encender. Ahí está, el método de encender que tenía el automóvil, el vehículo. Sería el casteo, ¿no? Esto es casteo. Listo. Castear a automóvil. Si ustedes se Profe, fijan, ¿cómo hicimos? Primero dijimos, entre paréntesis, de qué tipo era, luego para castear todo el objeto lo envolví también en paréntesis y a partir de ahí a todo esto lo traté como un automóvil y recién ahí pude hacer un punto encender. Porque si yo hacía esto, lo que entendía, ya ahí no me compila, porque sigue trabajando con el punto vehículo, punto con el objeto vehículo. Pero yo quiero que trabaje con el objeto vehículo convertido a automóvil. Entonces ahí sí. ¿y si el objeto vehículo que creó al principio no hubiera apuntado hacia nada, lo termina en vehículo, ¿cómo hago para usar sus métodos? No podés. No podés, Ah, ¿por qué? Porque acordate que al ser una clase abstracta no tiene memoria. Si yo digo, digamos, vos decís si yo hubiera hecho esto, lo dejamos hasta ahí, esto lo voy a comentar. Vos decís si yo hubiera tenido esto, sí, me va a saltar un null pointer exception. ¿Por qué? Porque ni siquiera me compila, porque no tiene memoria. ¿Qué hace el o sea, tendría constructor? que en el automóvil definir las cosas, las clases abstractas de vehículo para que poder utilizarlas. No, no, no tiene O sea, nada que ver con eso. Tiene que ver con que, ah, acordate, cuando estás haciendo new, algo, vos recién ahí le estás generando memoria, recién ahí le estás dando como vida al objeto. Si tu objeto no tiene memoria, no ocupa, no tiene ni siquiera espacio para guardar sus variables, sus atributos, no existe directamente, no existe, lo único que tiene es
una dirección de memoria, pero luego no tiene asignado espacio como tal para guardar todo lo que le corresponde a un automóvil. Por eso es que yo para poder trabajar con un objeto, lo primero que tiene que tener es memoria. Yo solamente puedo, si mi clase es abstracta, lo único que puedo hacer es declararla, usarla como variable abstracta o usarla digamos, la podría usar como variable genérica. Genérica se le dice, ¿por qué? Porque yo podría haberle asignado a un vehículo un automóvil, pero también le podría haber asignado una motocicleta. Le podría haber hecho esto también. Le podría haber asignado cualquiera de sus subtipos y decirle, bueno, esta es una motocicleta, no sé, Honda existe. Bueno, No, creo ahí que es de... Ah, no importa. no importa, no importa, lo vamos a dejar así como ejemplito. ¿Qué pasa? Ahora yo estoy a mi vehículo haciéndolo apuntar a un subtipo, porque una motocicleta también es un vehículo, pero después lo casté a vehículo y acá se armó, porque no me dice nada esto. Yo le dije vehículo, lo convertí a automóvil y lo hice encender. ¿Y qué pasará ahora? Vamos a ejecutar. Faltó una excepción. Y es porque justamente una motocicleta no es un automóvil. ¿Por qué lo estoy casteando a automóvil? Yo lo tendría que haber casteado acá a motocicleta y acá podría haber hecho lo que hago con una motocicleta. ¿Qué hago con una motocicleta? Punto, o sea, hacer caballito. Entonces ahí lo estoy casteando a motocicleta. Pero en tiempo de ejecución yo podría haber tenido una colección, un arreglo del tipo vehículo y haber tenido un montón de cosas mezcladas ahí, autos, motos y cualquier otro tipo de vehículo, bicicleta, pongámosle que también tenía vehículos bicicleta. Porque después yo puedo generar tantos vehículos de los tipos que yo quiero, no sé, un barco. Puedo generar tantos subclases de vehículos como yo quisiera, ¿no? Barco, bicicleta y llenar una colección, un arreglo que sea del tipo vehículo, pero meterle fruta ahí adentro, meterle todo, motocicleta, automóvil, barco, bicicleta y llenarlo de cosas y luego recorrer mi colección y hacer lo que le corresponda a cada uno. Entonces, existe una función que me permite, un operador que es instance of, que lo que me permite es preguntar con qué estoy trabajando. ¿Es una moto o es una motocicleta? Para que no me pasen estas cosas que lo de recién, que es que me saltaba una excepción en tiempo de ejecución, porque compila hermoso. Pero si yo declaré y usé una variable genérica, luego la traté de convertir a algo que realmente no es, y me salta la excepción de que no podés tratar de hacerle hacer al vehículo que hacía era encender, cuando en realidad, o sea, yo le estaba tratando de hacer encender, pero era una moto. Y las motos hacen caballito, no se encienden, según lo que tengo acá escrito en el código. ¿Tá? Entonces ese operador se llama instance of. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a generar acá, en vez de una variable genérica, vamos a generar eh, un arreglo. Bueno, ustedes no han trabajado con arreglos, pero los definimos así. Fíjense acá, si se olvidan, acá tienen cómo se crean los arreglos, siempre en el main sale, siempre va el tipo de datos, los corchetes, y acá va el nombre del arreglo, en este caso se llama args. En este caso, mi arreglo se llamaría vehículos, le vamos a cambiar el nombre. Es de tipo genérico, del tipo vehículo. Sí podemos hacer new vehículo 4, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy ejecutando un constructor acá, no se equivoquen. Yo les había dicho, bueno, no pueden usar el new, pero new del constructor. No puedo hacer un new vehículo pasándole los parámetros. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy generando espacio, memoria para almacenar 4 elementos de tipo vehículo, pero no estoy ejecutando un constructor. Ojo, no me va a permitir ejecutar un constructor, pero sí me va a permitir generar espacio para almacenar 4 vehículos, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, luego yo acá, a vehículos en la posición 0, vamos a hacer así. En vez de generar automóvil auto así, vamos a hacer así. A vehículos. Vehículos en la posición 0 que almacene ese automóvil. Que a vehículos en la posición 1 que almacene una motocicleta. En la posición 1 le almacene una motocicleta. Y vamos a guardar 2 más.
Le vamos a decir acá que era una zanela. Este es el número 2, en la posición 3 del arreglo, pues tiene cuatro elementos, para almacenar 4 elementos, que tiene acá un Toyota Corolla. Le puse no motocicleta ni automóvil. Esta es motocicleta y el otro es automóvil. Cualquiera. Control V y este es automóvil. Automóvil. El automóvil tiene cantidad de puertas y este dice si tiene manubrio. Entonces tenemos un auto, 2 motocicletas y un auto. Y se acuerdan que nosotros ahora, ya que tenemos, digamos, un arreglo genérico, yo ahora quisiera que me muestren cómo aceleran y cómo frenan. Entonces podríamos recorrer esta colección, le ponemos un for, bueno, vamos a poner el tradicional para ir desde 0 hasta, y mientras i sea menor a 4. Por ahora vamos a usar este así, y eh, y que haga que se vaya fijando qué tiene. Ah, me faltó el int. Le vamos a preguntar acá, if vehículo, en la posición i, o sea, si cada posición del vehículo, vehículos es, si vehículos en la posición e y instance of, es así, instance of. No sé si es con 2F, no, instance, me faltaba la N, instance of automóvil. Si es una instancia de automóvil, entonces yo sé que voy a poder hacerlo, acelerar o para que no me salte el error de recién, ¿tá? Entonces voy a hacer ¿qué cosa? Vehículos. En la posición I, bueno, está mal escrito, vehículos. En la posición I, yo sé que ya ahí tengo un vehículo, punto, y bueno, que lo voy a tener que castear, ¿se acuerdan? Porque yo quisiera que el vehículo, ¿qué es lo que hacía? El vehículo Encendía. El encendía. vehículo encendía. Vehículo encendía. Entonces, como yo quiero que se encienda, lo tenía que castear, pero ¿se acuerdan que no lo podía castear? Si bien lo que estoy guardando es un vehículo, yo necesitaba convertirlo a lo que es un automóvil. Si es una instancia de automóvil, convertímelo a automóvil o tratalo como automóvil y hace entonces que se encienda. ¿Está bien? A su vez también podríamos hacer otras cosas que hacíamos con los vehículos, que eran lo que habíamos sobrescrito, punto, acelerar y también que se frene, punto, frenar. ¿Tá? Y ya vamos a ver cómo se comporta vamos a suponer que si no es automóvil es porque es motocicleta, y vamos a hacerle hacer casi lo mismo, pero con la motocicleta. Pero en vez de convertirlo a automóvil, lo vamos a convertir a motocicleta. Lo convertimos a motocicleta y claro, las motocicletas no se encendían, le hacíamos hacer caballito. Le hacemos hacer caballito y también vamos a decirle que se acelere como motocicleta y que se frene como motocicleta. ¿Ah? Vamos a ver si esto no funciona. Ejecutamos. Y nos está mostrando acá que, bueno, que encendió un Chevrolet Prisma del 2017, que se aceleró como auto, que se frenó como auto. Luego vino con una moto, hizo caballito, se aceleró como moto, se frenó como moto. Después agarró la otra moto, hizo caballito, se aceleró como moto, se frenó como moto. Y después, bueno, encendió un Corolla y lo aceleró como auto y lo frenó como auto. Si ustedes se fijan, se ejecutó el método de acelerar y frenar, pero se comportó como lo que era. O sea, el método lo heredó del padre. Está bien, son métodos que están sobrescritos, acelerar y frenar, pero se comportó según la instancia a la que apunta, porque todos eran del tipo vehículo.
o sea, de la superclase. Luego, ¿qué hice? Lo trabajé, lo convertí a lo que correspondía según la instancia que era con el operador instance_of y, bueno, ejecuté los métodos y siempre se comportaba según a lo que lo estaba haciendo apuntar. Si apuntaba a un automóvil, aceleraba como auto. Si apuntaba a un automóvil, frenaba como auto. Entonces, por eso yo les decía recién, el polimorfismo, que es la característica principal de lo que es la programación orientada a objetos, tiene que ver con que haya herencia y sobreescritura. Y resulta que en estos ejemplos, el método acelerar y frenar ha sido sobrescrito, lo mismo que el método toString, ¿no? Eh, entonces hay herencia porque automóvil hereda de vehículo y hay sobreescritura. En este caso usamos una variable genérica, que es, a su vez también es una clase abstracta, vehículo. No puedo ejecutar el constructor del vehículo, pero sí puedo generar, por ejemplo, espacio para almacenar elementos del tipo vehículo y luego hacer new en esos espacios del tipo vehículo, pero sobre los subtipos. Entonces, en cada espacio de este arreglo se está generando un automóvil, una motocicleta, ¿tá? Y luego simplemente se ejecutan los métodos que corresponden usando el operador instance_of. Profe, Profe, eso es el polimorfismo, el de Esto poder se utilizar llama distintos polimorfismo. tipos en una sola variable sería. Claro, vos estás usando un comportamiento que te estás definiendo en una clase base, que es la clase vehículo. O sea, yo acá dije, bueno, va a haber el comportamiento acelerar y va a existir el comportamiento frenar. Pero este acelerar y este frenar se van a comportar o van a tener la forma de, de la instancia que se haya generado, ¿está bien? Del hijo con el que esté trabajando. Si era una bicicleta, aceleraré como bicicleta. Si era un auto y yo le hice new auto, bueno, que acelere como auto. Si era está bien, lo mismo con la figura geométrica. Si yo estaba hablando con una figura geométrica y yo definí un comportamiento, calcular área, y bueno, luego cuando yo genere un arreglo de figuras geométricas y adentro le mande círculo, triángulo, cuadrado, no sé, está bien, cubo, bueno, que me Y calcule entonces, el una área o pregunta, la... ¿Cómo? entonces eso siempre lo llenarían lo que son las herencias como hijas, serían. Claro, ahí en ese caso van a estar obligados, si los definí como abstracto, van a estar obligadas a sobreescribirlo. Si no lo definí como abstracto, debería, Claro, aunque no como tenga usted la me decía del obligación, ejemplo de sobreescribirlo. figura, si tuviera abstracto en figura, por ejemplo, una clase sería triángulo y lo haría de calcular el área, lo haría triángulo, en otro caso lo haría un cuadrado y así. Exacto, exacto. Cada uno con su fórmula. Y yo simplemente le voy a decir a mi colección, la voy a recorrer y le voy a decir, bueno, si sos un triángulo, calcula el área del triángulo. Si sos una... ¿Está bien? Yo voy a simplemente decir calcular área. Y todos los métodos se llaman igual, se llaman calcular área. Pero cada uno se va a Claro, lo comportar hace de una forma diferente. de forma diferente. Por eso se llama polimorfismo, muchas formas. Así que bueno, eso para tener en cuenta y vamos a profe, chusmear una un poquito consulta. más. ¿Sí? Y el se pueden ir como anidando, por así decir. Por ejemplo, si vehículo es una clase base abstracta. Y supongamos que automóvil también, porque después queremos que cada marca de automóvil sea además una clase, por ejemplo. Sí. Entonces tendríamos Chevrolet, que tendría super de automóvil y a su vez super de vehículo. Eso Y se pueden ir como agregando super y super. sí, 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 sí. No tiene mucho sentido, pero sí. Sí, sí, Ah, sí, bien. se puede. Este, bien. Acá les habla sobre la sobreescritura, que un poco lo hablamos. Acá les habla sobre el polimorfismo, justamente también es con el mismo ejemplo. Y acá les habla de las interfaces, que vamos a dejar esta parte para la próxima clase, que es sobre la herencia múltiple, ¿está? Fíjense, acá está el ejemplito de la figura geométrica. O bueno, lo vemos, lo vemos. Lo vemos así más rapidito. Fijémonos, acá tenemos la clase figura geométrica. Esta clase es una clase abstracta. A ver, vamos a chusmear acá. Este es el UML. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no se puede implementar la herencia, la herencia múltiple? O sea, aunque una clase tenga dos padres, no se puede.
sea, tiene que tener un solo padre. Pero yo les dije, bueno, también Java se las arregla con una técnica que para poder lograr lo de la herencia múltiple, que una clase tenga dos padres, ¿ah? Entonces acá tiene la herencia figura geométrica, es una clase abstracta, y tiene sus métodos calcular área, calcular perímetro, mostrar el tipo, qué tipo de figura geométrica es, ¿ah? Y bueno, y después tiene subclases, o sea, las clases hijas, triángulo, cuadrado y círculo, hasta acá. Y también tiene una clase cubo. Cada una tiene que sobreescribir el calcular área y el calcular perímetro, y a su vez van a heredar el mostrar figuras geométricas, ¿está? Bueno, a su vez, bueno, triángulo tiene base y altura, cuadrado tiene como atributos el lado y el círculo tiene el radio, ¿tá? Entonces, bueno, el círculo también calcula el área del perímetro y tenemos el cubo. Pero fíjense acá círculo. Círculo hereda de figura geométrica, pero también va a implementar figura bidimensional, porque luego tenemos las interfaces figura bidimensional y figura tridimensional. Esta clase, círculo, tiene, por así decirlo, dos padres, el padre figura geométrica y el padre figura bidimensional. La relación de implementa, en este caso, es una línea de puntos, pero también tiene el triángulo vacío y también implica una relación de es-un y es una especie de herencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que círculo va a tener que implementar todos los métodos que tenga figura bidimensional. O sea que le va a tocar implementar el calcular área, el calcular perímetro. Va a heredar el método mostrar tipo y también va a tener que sobreescribir el método clonar. Acá tiene un método clonar. Este método clonar está devolviendo algo del tipo figura bidimensional, ¿tá? Esto es lo que retorna el método. Luego tenemos la clase cubo. Fíjense la clase cubo que hace. Hereda de figura geométrica, implementa figura bidimensional, implementa figura tridimensional, tiene tres padres. ¿Mm? Y tiene que entonces tener el método clonar, el método calcular volumen, el cubo, y a su vez tiene que tener calcular el área, el perímetro y el mostrar tipo. Todo eso tiene un cubo, ¿ah? Entonces, ahora vamos a pensar que una interfaz es una clase, es una especie de clase, en realidad no es una clase, pero que no tiene implementación. Solamente es como decir un template que define cómo debería ser quien lo implemente. Vamos a ver cómo es en el... ¿Esa clase solo tiene método, no tiene atributo? Normalmente no suelen tener atributos, pueden llegar a tener constantes, pero no más que nada tienen métodos, porque lo único que hacen es decir qué comportamientos vos necesitas que las clases que la implementan definan. Eso es lo único que te Bien. hace. Profe, Obligar a que otros hagan lo que vos estás diciendo. como Bien. dijo, es una especie de clase, aunque no es una clase, pero No es que... una clase, porque ahora en el código lo vamos a ver. No se declara como clase, fíjense. ¿Cómo lo declararíamos nosotros? A ver, voy a poner acá. Es básicamente un blueprint, tipo, da como una plantilla y todas las clases que hereden esta, que es que no es clase, em, Mire, me que declaré en acá esta un paquete interfase que se tienen que llama cumplir interfaz. con tal plantilla, supongo. Vamos a hacer así. Acá tenemos el paquete interfaces. Voy a generar acá new Java interfaz. No le pongo new Java class, new Java interfaz. Lo ponemos acá. La interfaz se llamaba figura bidimensional. Figura bidimensional. Fíjense qué tonto que es escribir el código de. ¿Qué método dice que tiene? Tiene el método figura bidimensional. Fíjense que está en el package interface, eso me genera un paquete, está dentro de ese paquete y acá dice public, no dice public class, dice public interface y acá viene el nombre de la interfaz. ¿Y qué lleva acá? Solamente el método que tiene, pero solamente la declaración. Las interfaces tienen todos métodos abstractos. ¿Cómo eran los métodos abstractos? Lo único que ponemos es public. En este caso, el método figura bidimensional dice que tiene el método clonar. Entonces, public, acá lo que devuelva, retorna una figura bidimensional. Figura bidimensional y se llama el método clonar. Punto y coma.
Listo, ya tengo mi interfaz definida. Eso es todo lo que tiene. Ya está creado. Profe, ¿no hace falta ponerle que es abstracto? No hace falta. ¿Por Ya qué? interfaz Porque que ya la está como interfaz, se supone que por ser una interfaz, sus métodos son abstractos, no tienen implementación. Así que no estás obligado a ponerle que es abstracto. Ah, Luego acá perfecto. tendría mi clases figuras y acá tendría que tener mi clase figura geométrica. Ahora sí le puse New Java Class, Eh, figura geométrica. profe, Sí, una pregunta sobre la notación override. ¿Se utiliza solamente en subclase o también se puede utilizar en una superclase? no, lo podés usar La- donde vos lo necesites. El override quiere decir que estás sobreescribiendo un comportamiento. Y al vos heredar desde Object, tenés un montón de clases en la jerarquía, ya lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, el método toString, fíjate que lo estás heredando de Object y lo estás sobreescribiendo en una clase que para nosotros es base, pero en realidad es hija de Object. Entonces, sobreescribir quiere decir que estás reescribiendo el comportamiento de otra clase, ¿no? Sí, Eh, ¿cómo nos podemos dar cuenta que necesitamos un override? Te lo va, O bueno, sea, acá la IDE te ayuda un montón. Directamente cuando vos para, ¿cómo sobreescribís un método? Tiene que respetar que es exactamente, se tiene que llamar o tener la misma firma que su clase padre. Para sobreescribir, en el caso este de los transportes, digamos, fíjate vos, querías sobreescribir el método acelerar. Y acá te pone override. Pero si yo me hubiera equivocado y en vez de acelerar le hubiera puesto acelerar, pero a esta R la ponemos con mayúscula. Ya me lo marca, me dice, no, no está sobreescribiendo nada, porque se llama de otra manera. Incluso si se llamara igual, pero yo le te metí un ayuda a evitar parámetro. errores. O por un lado te ayuda, pero por otro lado lo que tiene que pasar es que respetes exactamente la misma firma. Eh, Ah, ok. si yo en la clase base tenía un parámetro y en la clase hija le puse acá un parámetro, un número, tampoco. ¿Por qué? Porque no es igual al padre. Yo para sobreescribirlo tengo que respetar que sea, que se llame igual y que tenga los mismos parámetros o al menos que sean subtipos de los tipos del parámetro del padre, ¿está? Entonces hay que respetar que la sobreescritura, que tiene que ser la misma firma y que tiene que tener la misma cantidad y tipo de parámetros, o por lo menos ser subtipos, ¿tá? Porque recordemos que la herencia es una. Bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a mirarlo, chusmearlo desde acá, pero definir una interfaz es tan simple como lo que les mostré recién. Acá está, bueno, se está usando en este caso el instance of, para comprobar si dice que el operador instance of nos permite verificar de qué tipo es en la herencia, en este caso tenemos que figura es del tipo figura geométrica, y bueno, ¿cómo sé cuál es? Si es un círculo, si es un triángulo, si es un cuadrado, ¿está bien? Se usa el operador instance of, hay un ejemplito del instance of, y acá está el código de las figuras geométricas. Acá tenemos la clase cuadrado que extiende de figura geométrica, la clase círculo que extiende de figura geométrica, y acá está el tema de la herencia múltiple. ¿Por qué? Porque dice que círculo extiende de figura geométrica, pero que implementa, y acá tenemos el tema de la interfaz. Implements es la relación, digamos, no puedo poner extends figura geométrica, coma, figura bidimensional, ¿tá? Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos extends, solamente puedo extender de una sola clase, pero puedo implementar todas las interfaces que quiera, separándolas por coma. Por ejemplo, en este caso, círculo extiende de figura geométrica, implementa figura bidimensional. Tenemos también la interfaz figura tridimensional, acá está el código, fíjense qué cortito que es el código de una interfaz, esta es public interfaz figura tridimensional y solamente tenía el calcular volumen, que devolvía un doble. Y por acá seguimos en la diapositiva y sigue el ejemplo, acá nos dice que por ejemplo cubo, que extiende de figura, que implementa figura tridimensional, coma, figura bidimensional, o sea, implementa las otras dos interfaces. Acá está el código para que ustedes lo prueben y cualquier cosa me consultan. Yo les voy a compartir esta diapositiva por Telegram. Espero que se haya entendido.
¿Estás, Andrés? Sí, profe, yo tengo una sola pregunta antes de que Sí, cierre. sí. Eh, lo que es entonces, si tenemos lo que son las clases abstractas que usted me dijo, que por lo que se ve tienen comportamiento muy similar a interfaces. ¿Sería más sencillo directamente trabajar con interfaces en vez de trabajar con clases abstractas? Son cosas O, distintas, son cosas claro, por distintas. eso, Eh, ahí va mi pregunta, si, ¿qué comportamiento diferente tienen si hacen al final lo mismo? Bueno, no, en realidad las interfaces les vas a poner métodos que son más genéricos. Recordemos que una clase viene a representar un objeto que vos vas a querer para tu sistema, mientras que una interfaz casi siempre tiene, bueno, métodos más bien genéricos y lo único que tienen es métodos sin implementar. Yo en una clase base puedo tener no solamente, debería tener todo lo que es común a las clases hijas. Por ejemplo, si yo quiero representar la figura geométrica y sé que todas tienen un área, bueno, pongo el calcular área en la clase base, porque todas van a querer calcular el área. La clase persona, supongámosle que yo tenga una clase persona y yo digo, bueno, cualquier persona tiene nombre, apellido, DNI, domicilio y teléfono, ¿está? De ahí en más, si yo defino estudiantes, a los estudiantes les voy a definir, no sé, un número de matrícula, les voy a definir a lo mejor distintos comportamientos, como por ejemplo que el estudiante tenga que inscribirse en materias o que deba, qué sé yo, consultar sus notas, ¿está? Distintos comportamientos, pero sigue siendo persona, tiene nombre, apellido. Digamos que con las clases, con la herencia, yo también estoy definiendo no solo los comportamientos que quiero que obligar a que tengan, sino también todos los atributos que tienen en común. O sea, es un poquito más específica la herencia. Puedo llegar a tener algún método abstracto, pero incluso puedo definir comportamientos. Las interfaces solamente defino cómo debería ser los métodos que obligo a que sobrescriban, pero es solamente eso, es más, mucho más simple la idea de una interfaz. Entonces, volviendo a la idea de lo que hicimos de vehículos, si yo en vez de hacer una clase abstracta a la que llamé vehículo, hubiese hecho una interfaz, yo no podría haber creado un objeto a partir de interfaz, porque no se tendría que sí o sí tener como la clase para poder a clase designar un objeto, aunque sea abstracto, ¿no? Porque me acuerdo que pusimos vehículo igual a new, no sé, Sí, le pero no pusimos el era un array que new, le ojo que determinamos. no era un constructor. Yo puse new, pero para que Claro, sí, de sí, memoria, sí, sí, new array, new sé que no vehicle. es claro, sé que no es un constructor porque estamos trabajando con algo abstracto. Eh, es como que le asignás designás como la superclase se vuelve vehículo. Entonces yo con interfaz no puedo como hacer una superclase, por así decir. O sea, esa vendría a Sí, ser como sí, la sí, podés diferencia. hacer también eso, lo mismo que hiciste con vehículo, si vos decís, bueno, yo voy a generar un arreglo de figuras bidimensionales. Entonces puedo tranquilamente declarar una variable, la puedo usar como variable genérica, no tienen constructor, claramente, lo único que tienen son Ok. métodos. Entonces, pero sí las puedo usar como variables genéricas. Entonces yo podría haber declarado un arreglo de figuras bidimensionales y haberle metido ahí cubos y círculos según el UML que estábamos viendo recién. Puedo trabajarlos casi como las clases abstractas. En ese sentido, no vas a ver tanta diferencia porque se puede implementar el polimorfismo también haciendo uso de interfaces, pero son cosas distintas por el solo hecho de que yo en una clase base, cuando yo estoy aplicando la herencia, no solamente defino comportamientos, sino que normalmente tenemos los atributos, como por ejemplo, bueno, yo te decía la clase persona y luego definía su clase estudiante y el estudiante podía inscribirse a materias, podía consultar sus notas y el profesor podía cobrar un sueldo, no sé. Tienen distintos comportamientos, pero todos tienen nombre, apellido, DNI, ¿está? En ese sentido, siempre vas a necesitar que la clase base sea, eh, bueno, te va a convenir la herencia simple, o sea, decir, bueno, defino mi clase como abstracta, algunos comportamientos los defino, otros no, otros los quiero sobreescribir, bueno, lo verás vos como programador. Ok, profe, Profe, gracias.
Pero estuvo buena Em, tu pregunta, Valentín, ya que me había olvidado de comentarles que también podemos definir instancias, o sea, no instancias, pero sí podemos usar, definir variables genéricas del tipo interfaz.